En este apartado vamos a aprender cómo crearnos una actividad donde vamos a pasarle variables desde una actividad origen. Para este ejemplo vamos a crearnos una plantilla, que será la plantilla que utilizaremos para mostrar los detalles de cada una de las películas. Como siempre, para utilizar una nueva actividad tenemos que crearnos esa nueva clase. Nos vamos a la carpeta de RC, SRC, botón derecho sobre lista de nuestro cine, nueva clase, y le vamos a poner el nombre plantilla. Ya tenemos creada nuestra clase y ahora nos vamos a crearnos nuestra vista. En la carpeta Res, dentro de la carpeta Layout, botón derecho del ratón, nueva, Android XML File, y le decimos que también nos los ponga con el nombre plantilla. Y en este caso vamos a crearnos un Relative Layout. Ahora vamos a añadir las variables string que necesitemos, que vamos a necesitar en nuestra vista. Nos vamos al apartado de values, string, XML, y aquí vemos las strings que teníamos anteriormente. Pues cualquier sitio del código añadimos las strings que vamos a necesitar. En principio son esas dos, y si nos vamos al final, al anexo del documento, vemos donde tenemos las strings para todas y cada una de las películas, su sinopsis. Pues vamos a añadirlas todas ya, y ya añadimos toda la película. Y por último, antes de empezar a programar, vamos a añadir un pequeño botón que yo me había creado para volver más fácil, a pesar de que podemos utilizar el menú, pero yo me había creado un pequeño botón. Vamos a añadirlo simplemente cogiendo la imagen y arrastrándonos a la carpeta drawable y diciéndole que efectivamente que copie los ficheros. El siguiente de nuestros pasos es crearnos ese layout que ya nos habíamos creado y rellenarlo con el código que tenemos en la documentación. Plantilla XML y guardamos. Y lo que se nos está y lo que vamos a crear es una imagen, que es la imagen de la película. Aquí tenemos imagen view con su ID correspondiente, el nombre de la película, el horario de la película, una variable que se va a llamar sinopsis, la sinopsis de la película, el botón que vamos a utilizar para ir a ver el tráiler a YouTube, y la imagen, y esa imagen volver, que vamos a hacer un botón para volver. Con esto tenemos ya creado nuestro layout, y muy parecido a como lo habíamos creado en el mockup. Todas estas variables y lo que significan cada una de las cosas que estamos utilizando queda bien detallado en el manual de la asignatura, cuando hablábamos de las posibilidades que tenemos a la creación de layouts. Ahora vamos a rellenar la clase que habíamos creado, la clase plantilla. Vamos al archivo y ponemos lo que teníamos creado. La plantilla la habíamos puesto con mayúsculas, pues cambiamos esto con mayúsculas. Y ponemos el código que tenemos en la documentación sobre la nueva actividad. Bien, lo interesante de esta actividad, bueno, nos vamos a hacer un override de la función onCreate, como siempre. Nos vamos a hacer un override de la función onCreate Options menú. Pero lo
interesante de esta actividad es cómo vamos a ver cómo rescatar variables que les vamos a pasar entre actividades. Lo primero de todo es para rescatarnos una variable, es crearnos cada una de esas variables que vamos a coger. Entonces nosotros sabemos que vamos a coger el nombre, vamos a coger la hora, vamos a coger la sinopsis, vamos a coger la URL del vídeo y vamos a coger la imagen. Entonces nos creamos cada una de esas variables con TextView, con String y con ImageView. String es porque la URL del vídeo no la tenemos, sino se la vamos a pasar como variable estática, como un literal de registro. Bien, aquí simplemente lo que le decimos es que la función onCreate llame a la layout plantilla que nos habíamos creado. Y aquí le estamos diciendo a cada una de las variables, con la función que ya hemos visto de findViewById, que vaya diciendo a qué corresponde dentro del layout cada una de estas variables. La variable nombre corresponde a la variable que tiene en el layout el ID nombre, hora a horario, sinopsis a sinopsis, y como son tres IDs, son tres text view, son tres textos, pues tres text view, y image view a la variable que contiene foto. Si nos fuésemos aquí a plantilla.xml, vemos por ejemplo que efectivamente la foto se llamaba ID foto y que el nombre era ID nombre. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a utilizar ahora una función bastante interesante que es la función bootleg, que es la que nos va a devolver las variables que nosotros vayamos a decirles en la otra actividad. Es como el paso de variables para Android, creándonos una variable del tipo bootleg a la que le llevamos a llamar extras, por ejemplo. Vamos a decir que en este momento de la actividad de la que va a obtenga los extras. Los extras son las cosas que nosotros vamos a pasarle de la actividad padre, por así llamarlo, a la actividad segunda. Y para pasarlo, pues simplemente cogemos la variable esa que nos habíamos creado y le decimos que obtenga el texto de ¿dónde? De los extras del string que va a tener la ID título. Nosotros vamos a tener que pasar el que vamos a pasar y con qué ID vamos a pasar. Pues aquí es como lo rescatamos, con ese ID. Lo mismo para ahora, lo mismo para sinopsis. Y como la imagen, una imagen, pues la imagen la vamos a pasar pasándolo como si fuera un int, una variable integer. Y diciéndole que efectivamente es una imagen que se puede dibujar y que la obtenga de resources drawables. ¿Y de dónde? Pues de los extras de la variable integer que nosotros le hemos puesto. URL vídeo es que le vamos a pasar la URL del vídeo por el literal registra, simplemente get strings, y URL vídeo que es el ID que nosotros le vamos a poner. OnCreate menú hace lo mismo, options menú hace lo mismo, tinca al menú principal, ya eso lo habíamos visto. O sea, este es el menú. Y la función irTrailer es una función que hereda, que utiliza la función también creada por nosotros GoToURL, que la habíamos explicado en el vídeo anterior, que simplemente lo que hace es asignarle un botón cuando hacemos la función onClick, es asignarle un botón que haga irTrailer, y irTrailer lo que hace es GoToURL a esa URL de vídeo, y simplemente utilizando el URI parse y lanzando un intent, un launcher browser, que recordamos que es el navegador, lanzando un intent de launcher browser o la actividad esta, pues simplemente nos muestra nos va al navegador pues con la URL que nosotros le pongamos. Y la función volver esta, que es la función que va a hacer cuando hagamos onClick en el botón que habíamos creado, ese de volver, y simplemente lo que va a hacer es matar la actividad actual e ir a la actividad principal, que es lo mismo que hacemos en el menú, pero este botón lo hemos puesto simplemente por facilitar un poco el manejo, para no tener que darle al botón volver, al botón del menú cuando queramos volver a ver la lista. Y con esto tenemos ya terminado cómo vamos a rescatar la variable. Y ahora, para decirle a la actividad principal qué datos tiene que pasarle a la actividad que nos vamos a crear como plantilla, pues vamos a irnos a la actividad principal, y lo que vamos a hacer es un override de la función onListItemClick. Si recuerdo bien, recordamos que la tenemos comentada porque no la habíamos utilizado, solo la habíamos utilizado en el primer ejemplo, que era esa función que lo que nos hacía era devolvernos un mensaje cuando hacíamos clic sobre alguna de las
sobre alguna de las posiciones de esa lista, que era primero, segundo, tercero y cuarto, pero no la hemos vuelto a utilizar. Pues vamos a hacerle un override, vamos a quitar lo que habíamos puesto dentro y vamos a crearnos un switch dependiendo de la posición donde nosotros estemos haciendo clic. Pues simplemente vamos a copiar el texto que está al final de nuestra documentación, quitamos lo de todas, bien, nos está diciendo que plantilla, porque la clase se llama con mayúsculas, vamos corrigiendo ese error y ya está. Bueno, pero ¿qué es lo que nos está haciendo esta función? Pues lo que nos está haciendo es, dependiendo de la posición, que recordemos que la devolvíamos aquí, pues nos va a decir, recordemos que las posiciones en Android empiezan en 0. Entonces, si es la posición 0, si el primero de las películas, que recordemos que era la película Flight 3D, si abrimos aquí nuestro, que yo tenía aquí esto compilado, vemos que es efectivamente Flight 3D. Vale, pues si vemos que la película es Flight 3D, le vamos a decir que la imagen que vamos nosotros a poner es la de Flight 3D. Y lo vamos a guardar en una variable integer, ¿vale? Que la llamamos foto, por ejemplo. Vamos a finalizar la actividad actual, vamos a crearnos esa variable y vamos a crearnos la nueva actividad con intent actividad. Y le vamos a decir que esa actividad vaya a ser la actividad plantilla. Pero ahora vamos a utilizar una cosa, y es que vamos a ponerle extras a ese ítem. En ese ítem que se llama actividad, lo que nosotros le vamos a poner con la función putExtra es que la variable que se va a llamar título le ponga el this getResources getString rString title 0. Esto es que a esa variable título le devuelva en nuestros resources, en nuestros strings, el rString title 0. Entonces, recordamos que si nos vamos aquí, resources, venimos aquí, decimos nuestros strings, en la carpeta value r.string, y aquí tiene que estar title 0. Efectivamente, title 0, Flight 3D. Lo mismo con horario, lo mismo con sinopsis. Y ahora vemos aquí, he querido poner la URL de esta manera porque he querido ver cómo pasar un literal ristra, pues es exactamente igual, pero pasando el literal entre comillas. Ya no le decimos que nos coja la ristra de nuestra colección de ristras, sino simplemente que nos las coja en su literal. Y para pasar una foto, pues como recordemos, les he dicho, ponemos la variable integer y aquí la pasamos pues con el nombre foto y la variable foto y arrancamos la actividad. Entonces nosotros ahora podemos irnos a esa plantilla y vemos como efectivamente tenemos título, horario, sinopsis, URL, vídeo y foto. Vamos aquí y vemos que tenemos nombre, hora, sinopsis, foto. Esas variables que nos habíamos creado, y dónde las coge y lo que hace con esas variables, pues mete título, mete horario, mete sinopsis, mete foto y mete URL de vídeo. Aquí es donde estamos diciéndole que la variable que nosotros queremos coger se llama título, que era como la habíamos puesto aquí, título. Pues bien, pues eso lo hacemos con todos y cada uno de los casos, empezando en 0, recordemos, siempre en 0, hasta el final. Y ahí tenemos en nuestra documentación, tenemos el código generado para cada uno de los casos. Es exactamente el mismo, pero simplemente cambiando la cosa que le vamos el valor que le vamos a pasar. Por último, y como siempre, recordemos que cuando nos creamos una actividad, vamos a incluirla en el Android Manifest. Vamos a nuestro manifiesto. Y como teníamos ya creado una actividad antes, que era la actividad información, pues simplemente copiamos ese código y le decimos que esta actividad, en vez de llamarse información, se llama plantilla. Y la variable, vamos a ver la variable que nosotros habíamos cogido, strings. Teníamos una variable que se llamaba detalles de la película, title plantilla, pues le ponemos esa variable como label.
Ya tenemos todo hecho, vamos a guardar y vamos a compilar a ver si efectivamente ya tenemos terminada nuestra aplicación. Se está instalando en el emulador. Ya está arrancando la actividad. Bien, vamos a ver que nos podemos mover por la pantalla. Eso va a funcionar bien. Vemos que hacemos clic en una actividad. Vemos que nos abre la actividad. Vamos a volver. Nos vuelve. Abrimos el menú. Nos funciona el menú. Información. Nos va a información. Menú. Cartelera. Aquí también funciona el menú. También podemos hacerlo así. Vamos a abrirnos otro, por ejemplo esta. Efectivamente. Y vamos a ver cómo funcionan también los botones. Vamos a ir primero a, yo qué sé, información. Vamos a ver si el botón de Twitter funciona, por ejemplo. Vemos cómo efectivamente se nos está yendo a Twitter. Le habíamos puesto twitter.com. Esto lo habíamos enlazado a Google. La imagen botón funciona. El texto URL funciona. Y vamos a ver si el botón normal funciona también. Vamos a menú, cartelera. Pues vamos a ver, por ejemplo, trailers de Jack el Cazador Gigante. Vemos la sinopsis, ver trailer. Y vemos cómo efectivamente nos va a YouTube y nos enlaza con el tráiler que habíamos pasado nosotros por el Literal Restore. Bueno, sabemos que esto tarda un poco porque es el emulador, pero en un teléfono pues va perfectamente el programa. Bien, volvemos. Bueno, pues con esto hemos conseguido hacer nuestra aplicación, que recordemos hemos aprendido a hacer una lista sencilla y por detalles. Hemos aprendido a utilizar un menú y a enlazar el menú con actividades. Hemos aprendido a hacer una segunda actividad, que es una actividad con texto a la que no le pasamos nada, donde hemos aprendido, por ejemplo, a incluir botones, donde hemos aprendido a incluir texto que tenga enlaces, y hemos incluido también y hemos hecho también la posibilidad de hacer una actividad, y es este vídeo, a la que le pasamos de una actividad a la otra, le pasamos una variable. Y con esto queda explicado cómo hacer esa pequeña actividad o ese pequeño programa que habíamos planteado en nuestro mockup, pero para Android.